Historia Culpable Films tiene un proceso, en el proceso de desarrollar varios proyectos cinematográficos y también es el director y creador de Rogelio, una película que ustedes van a poder ver mañana en el marco de este festival, una película jamundeña hecha en el municipio de Jamundí y construida con personajes de esta tierra. ¿Listo? Bienvenido, Juan Manuel, ahí te dejo a Catalina. Gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer a todos los que hoy se acercan a nuestra gran apertura del festival. Así que, justo para empezar, quisiera que Juan Manuel primero nos cuentes un poquito de tu vida en este momento para empezar a ir hacia atrás y cómo empezamos todo. Bueno, muchas gracias por la invitación, a ti Catalina por haberme contactado y haberme invitado a este espacio. Realmente la Casa de la Cultura es un espacio que ha significado mucho para mí, como todo lo que he sido desde muy joven. Inicié acá haciendo cosas, pero pues vengo ahora. Yo trabajé 6 años en la alcaldía haciendo contenidos para la oficina de comunicaciones y bueno, llegó un punto en donde ya tenía que buscar lo que quería hacer y lo que quería hacer era cine, películas y trabajar en esto, buscar otros horizontes. Entonces me fui para Bogotá en el 2018 y allá en el 2019 y allá pues con mucho esfuerzo y con mi novia hemos logrado montar una agencia de contenidos para redes sociales y bueno, ahí vamos, muy bien, muy bien. Y en este momento trabajo allá independiente con mi empresa y en mis espacios libres hemos podido volver al tema de hacer películas, hacer cortometrajes. Hay muchos espacios para mostrar las películas cortas. Uno le dice películas porque son narraciones audiovisuales. Entonces en esos espacios pues hemos aprovechado el tiempo y el tiempo libre, sobre todo la pandemia nos sirvió mucho para interiorizar lo que queríamos ser. Y bueno, hicimos un cortometraje en el 2017 explorando mucho el tema de los festivales. En el 2021 iniciamos con otro cortometraje y hace un mes y medio sacamos un documental y la idea es hacerle a todo lo que sea porque pues el tiempo pasa muy rápido y en el caso de Rogelio, la película, habían pasado muchos años desde que yo no hacía nada y uno se va acostumbrando a trabajar y se le va pasando el tiempo y los sueños se van posponiendo. Y bueno, Rogelio es el caso y es la prueba de que hay que sacar de donde no hay nada para seguir adelante con los propósitos que uno tiene. Sí, hace un rato escuchábamos que sos egresado de la Universidad del Valle de Artes Visuales, sí, de Artes Plásticas, pero quisiera saber cuál fue ese primer acercamiento de empezar a contar historias justamente teniendo como medio lo cinematográfico, el video, sí, esta fusión entre la imagen y el audio. Bueno, realmente no soy egresado de la Universidad del Valle, yo inicié ahí mis estudios universitarios y luego ya en su proceso, ya voy para allá. La pregunta es ¿cómo inicié en esta vuelta? O sea, la cinefilia, que la cinefilia es como el gusto y el amor o no sé, la pasión por ver películas. Desde muy pequeño uno veía cualquier cosa, no sé, Disney, lo que fuera, y uno lo disfrutaba mucho y poco a poco uno ya se va metiendo en el cuento y era en una época donde era muy difícil, uno no tenía celulares con cámara como para joder con eso y era difícil tener una cámara de video. Entonces uno trataba de explorar otros medios. Entonces desde muy pequeñito el dibujo, me gustaba el dibujo. Luego me gustaba mucho escribir historias, cuentos. En una época de mi vida mis papás no me dejaban salir a la calle como a los otros niños, entonces me tocaba era como meterme en el tema del cómic.
Entonces yo, digamos, mezclaba las historias, las narraciones, las historias que me inventaba, las dibujaba. Y entonces, pues hacía cómics, me gustaban, no tenía acceso a muchos cómics como hoy en día uno puede tener gracias al internet, pero con 3 cómics por ahí que compraba me servían como ejemplo para aprender del cómic. Luego, bueno, curiosamente ya con el tiempo descubrí que esos cómics que yo realizaba empíricamente y como para aprovechar el tiempo, siendo un niño, con el tiempo se convirtieron, esa práctica que yo hice de niño, luego se volvieron storyboards para las cortos, para las pelis, y así con el tiempo hasta que acá en la Casa de la Cultura, pues una vez estuve en un grupo de teatro como en el 2002, donde conocí a algunas personas que están por acá, y en ese proceso también había un grupo de cuenteros, que Alberto como que me invitó a ser parte, a contar cuentos aquí en la pileta, que había una pileta, y era muy loco porque de pronto uno estaba como metido muy en el cuento del colegio y la rumba y la pendejada, pues, y entonces yo veía que estos manes los viernes a las 7 de la noche salían ahí a gritar ¡cuentos! Y salían ahí como locos, y yo decía, uy no, qué boleta, yo me iba para mi casa, yo no quería pasar esa boleta de salir ahí y echar cuentos en el parque, pero luego hubo un viernes que yo no tenía nada que hacer y vine acá y vi que la gente que venía al espacio era gente bacana, gente bonita, como que había un público chévere, y entonces pues como que dije, bueno, vamos a hacerlo, y entonces yo tenía por ahí escritos unos poemas, entonces salía y los contaba, y luego ya fui mejorando, fui alargando los cuenticos, y entonces yo ya veía que el público era chévere, que el público llegaba puntual, esperaban el cuentico de uno. Entonces yo sacaba el cuentico, preparaba un cuento, lo escribía, y así me dediqué 5 años a la cuentería. Y eso me ayudó a conocer el público, a conocer las narraciones, cómo contar una historia y manejar los picos de una trama, cómo entender al público y no dejar que se desconecte de una narrativa. Y luego llegó un punto pues de mi vida en donde ya quise pasar a otro nivel, porque uno ya veía que era o me dedicaba de lleno a la cuentería, a vivir de la cuentería, o seguía lo que yo quería hacer, que eran pelis. Era lo que lo que con la cuentería yo lo hacía, cada 8 días sacaba una historia, pero ya hacer una peli es narrar desde la imagen, desde el sonido, desde la música, desde la actuación, o sea, es ya la amalgama de todas las artes. Entonces lo que quise fue, pues ya me fui alejando y empecé a hacer cortos a lo pobre, pues con lo que había, cámara prestada. En ese tiempo eran cámaras de video 8, que era un formato ahí re X, re paila. Entonces pues hacíamos con eso, editábamos de una forma que en ese tiempo se le llamaba editar en caliente, que era como coger un VHS y conectarle la cámara y luego al televisor. Entonces tú dabas play a la cámara y ponías rec y pausa en el VHS, y entonces lo que hacías era quitarle el pause, y era como el momentico de la escena, volvías a pausar y ahí ya ibas editando con la cámara. O sea, era un asco, uno no le podía meter música, pero así saqué cositas, ¿no? Y es que digamos que fueron los primeros pinitos, que hoy en día uno habla de eso y la gente pues tiene el celular y ahí edita unas cosas brutales, y uno le tocó empezar por ahí, y ahí fui haciendo cortos y fui dejando la cuentería hasta que ya dejé la Universidad del Valle, porque yo estudiaba licenciatura en artes visuales y veía que era para salir de profesor o salir enfocado en otros temas, y yo quería enfocarme en hacer películas. Y en ese tiempo, año 2005, en Colombia todavía el cine estaba muy escaso, entonces, y las ayudas y la visión. Entonces lo que hice fue, tuve la oportunidad de irme para Argentina a estudiar, y allá ya me metí en el tema y ya no quise saber más de otra cosa, y se volvió ya una obsesión, un placer. Y bueno, ahí ya hemos salido adelante con lo poquito que ha habido. No ha sido un tema académico, o sea, no ha sido un tema de
de que es que el profesor me puso el parcial o el profesor me puso el trabajo y por eso me voy a hacer un cortometraje. Ha sido un tema ya de proyecto de vida y por eso de pronto a veces se sufre mucho, porque a nadie le interesa tu proyecto de vida y a uno le toca como enamorar a las personas y hacerlas parte del mismo. Entonces, así ha sido el proceso de años. Han habido años donde digamos que he desistido y me he dedicado a trabajar, a ganar plata para otras cosas, pero de pronto siempre está algo ahí que me llama y me dice, oiga, ¿el cine qué? ¿El cine qué? Y bueno, ahí cada 7 años algo se me ocurre y ahí vamos. Y en Jamundí pues ha sido como un espacio donde hemos podido sacar cosas bacanas, cosas chéveres. Porque digamos he tenido la oportunidad de conseguir amigos que me han copiado para esa vuelta. Ok, Juan Manuel, te pregunto entonces, ¿tú viviste todo lo que fue este cambio de lo análogo a lo digital? Sí, las primeras cámaras digitales venían únicamente para tomar fotos, ya luego se les puso la opción de poder grabar video. ¿Sí? En todo este cambio de las tecnologías, dejaste la universidad pero te fuiste a estudiar a Argentina. ¿Cómo fue regresar a Jamundí y decir, toca hacer algo y toca hacerlo en Jamundí, con gente de Jamundí, miremos a ver qué se produce y cómo? Cuéntanos un poquito esa experiencia, ese proceso creativo de trabajar aquí en Jamundí desde la parte audiovisual. Bueno, pues en el 2009 que regresé era muy difícil. Yo digamos que vine porque allá ya estaba empezando digamos a devengar dinero haciendo videos y se pagaba muy bien. Entonces yo vine como con el ego inflado de que vengo acá a montar el movimiento cinematográfico en Jamundí. Llegamos con toda, estaba de moda pues que habían remodelado la que era la biblioteca, o sea la estación, y allá el teatrino y eso estaba nuevo, entonces allá montamos una pantalla así en papel, o creo que era como pendón, e hicimos una muestra de nuestras películas, las películas de nuestros amigos, llegamos con toda la energía, pero entonces nos fuimos estrellando con el contexto, ¿no? Uno le ofrecía a la industria privada un videíto y uno cobraba millones y la gente cagaba de risa de uno. En caso de emergencia. Háblame. En caso de emergencia. Claro, ya vamos para allá. Entonces, era complicado con la industria y entonces tocó ya como adaptarse y hacer videos de 100.000 pesos. Pero entonces yo decía, pues hagámosle, y eso es experiencia, eso es trabajo. Era preferible hacer un videito bien bacano en 100.000 pesos que quedarme en mi casa frustrado, ¿no? Entonces empezamos a hacer eso y yo tenía como el afán de hacer dinero. Esa vuelta cuando ya en tu casa te empiezan a presionar, a decirte, bueno, usted estudió cine, ¿eso qué? ¿Eso qué le da a usted, mijo? Y uno pues tiene que mover, y aquí en Jamundí era complejo y yo estaba obsesionado con que quería estar en Jamundí, yo no me quería ir para Cali porque quería hacer algo aquí. Era una obsesión loca, pero había que hacerle y fuimos haciéndole hasta que, bueno, en ese tiempo había un canal comunitario y de UNE, pero pues acá tenía era a nombre de un político, y entonces el man nos pasó ese canal y nos dijo, hagan con eso lo que quieran. Entonces dijimos, ok, teníamos un local con una computadora, y esa computadora, lo que tú reprodujeras en esa computadora llegaba a 9.000 hogares de Jamundí. Entonces pues ahí mandábamos de todo, o sea, mandábamos películas bacanas sin derechos de nada, o sea, las tirábamos a medianoche así. Y bueno, un día uno dijo, no, oiga, usted tiene que pagar 5 palos mensuales por tener ese espacio. Entonces pues ahí sí ya nos quitaron el espacio y ya volver a la casa a ver qué nos inventábamos. En ese tiempo quise hacer una peli y bueno, o sea, yo he intentado hacer muchas cosas y se han frustrado muchísimas, más de las que he logrado hacer.
Se frustran desde la idea, se frustran desde el guión, se frustran desde el proceso de preproducción o se frustran en el rodaje, que es lo más triste, porque mucha gente queda ilusionada, se hacen escenas, se graban cosas y luego ya la peli no se puede seguir grabando por peleas, por egos, porque a alguien le salió un trabajo, a alguien le salió un viaje y se fue y era el protagonista y dejó la peli tirada. Y pues para uno lograr algo va a caerse muchas veces y ese ha sido mi caso. Han sido más las veces que he fracasado que las veces que he logrado algo, y cuando he logrado algo no ha sido totalmente por plata. Por plata uno logra trabajos y la plata llega y se va como agua entre tus manos. Y en últimas lo que uno hace por uno mismo es lo que trasciende. Entonces ya con el tiempo y el audiovisual de estar ahí perseverando, un día me dieron trabajo en la alcaldía y ahí estuve 6 años y siendo empleado ya uno empieza a ver como una rutina y de hacer videos para la alcaldía y todo bien con la alcaldía, del gobierno que sea, pero llega un punto en donde uno dice eso no es mío en últimas. Eso es del alcalde, de la secretaría, en últimas, ¿cuál es mi proyecto de vida personal? Y bueno, hay que sacar ahí la energía para hacer algo, lo que uno siempre ha soñado, que es la peli que sea. Y bueno, ahí hemos tratado de ser constantes. No es fácil acá. Las personas, acá sucede algo y es que tú quieres hacer un corto, una peli, y a la gente, para que la gente te preste su casa como locación, tú le tienes que decir, o sea, para que la gente te copie, tú les tienes que decir, no, es para un trabajo de la universidad, porque, no es para la universidad, no, hágale. Pero si tú dices, es porque es algo mío, la gente como que, ¿y eso para qué? ¿Usted qué gana con eso? Y uno que gana, pues no sé, gano hacer una peli y verla, o disfrutar que la hice, o mandarla a un festival. Hace poco es que ya los festivales, el acceso a los festivales puede ser online y tú mandas el enlace y ellos allá te responden. Antes era enviar un correo que costaba dinero, costaba un proceso y tú enviabas ese correo, pagabas un dinero y no sabías qué iba a pasar con eso. Entonces ahora ya todo es más fácil y bueno, hemos vivido ese proceso muy... O sea, todavía somos muy neófitos, o sea, somos muy novatos haciendo películas y hemos aprovechado este contexto, este espacio, esta ciudad para contactar amigos, hacer amigos por medio de esto y a veces se han dado las cosas y otras veces hemos fracasado, pero pues esos pequeños triunfos son los que de pronto hoy no tienen a uno aquí. No, ok, entonces nos comentabas hace un rato que en algún momento perteneciste a la Casa de la Cultura, sí, como estudiante de teatro, de cuentería. Tuviste varios amigos que hacían parte de todo lo que es la escena o lo que ha sido la escena cultural en Jamundí, sí, con sus altos y bajos y con personas que van y vienen todo el rato, pues porque la cultura nos permite justamente eso, sí, fluctuar entre una técnica y otra, entre un arte y otro. Pero entonces ahora quiero que me cuentes un poquito de lo que fue tu primera película. Acabo de pasar a alguien y te la mencionó, ¿sí? Entonces es un poquito que nos cuentes esa experiencia de cómo fue localizar a la gente, cómo hiciste, ¿sí? Si bien ahora podemos coger un celular y desde el celular grabar y editar, bueno, de dónde salieron los medios, de dónde salió la cámara, un poquito en ese Jamundí de que hace unos 15 años aproximadamente. Sí, bueno, yo cuando te contaba de mi proceso de dejar de ser cuentero para volverme cineasta, alguna vez la Casa de la Cultura era un espacio abierto, como un solar, como un patio, y una vez hicimos un evento de cuenteros y yo no me presenté, sino que traje a algunos amigos, pero yo lo que hice fue presentar un corto que hice en algún momento que se llama La Vuelta. Ese corto me abrió muchas puertas, le gustó a mucha gente, lo hice porque ya era lo último que tenía para hacer en la Universidad del Valle y tenía que desahogar algo y tiré ese corto, salió sufriendo y lo presentamos acá y la gente conectó mucho, la gente le gustó. También pasó que en ese corto había muchos amigos que eran de la noche jamundeña, de la noche de rumba y todo eso, y entonces esa gente
íbamos a un bar que era de otro amigo y sucedía que en la rumba, no sé, el sábado, todo el mundo tomando y escuchando música, el man llegaba y paraba la música y en las dos pantallas que había ponía el corto dura 20 minutos y a lo que empezaba todo el mundo como que uy, ¿qué pasa? Y empezaban a ver que empezaba una peli con la misma gente que estaba en el bar y entonces nadie reviraba la música, ¿no? Sino que todo el mundo se quedaba viendo la peli y la peli no desconectaba, sino que todo el mundo hay unos momentos, unas escenas como fuertes de acción bien pesadas, entonces como que la gente uy, y yo veía eso y yo como que uff, qué loco. Y se acababa el corto y ya todo el mundo volvía la música y la bebedera y todo el mundo era comentando la peli en medio de la rumbita, ¿no? Y entonces ya eso generaba que la gente, amigos, gente que yo ni conocía se me acercara y me dijera, uy, parce, cuando vaya a hacer otra peli me tenés en cuenta, tal. Y así fui como haciendo gente. Uno lo decían de locos, borrachos, lo decían, se ofrecían y luego ya en sano juicio yo los llamaba, hey, tengo un proyecto que quiero hacer y me dejaban en visto, o sea, no copiaban. Pero eso estamos hablando del año 2006 y bueno, yo dije, quiero hacer algo largo, porque yo tenía una obsesión también que era que cuando la gente hablaba de un cortometraje eran corticos de 2-3 minutos y entonces había una muestra de cortometrajes así chiquitos o 7 minutos un corto y yo veía que la gente llegaba a ver el corto de otras personas y lo veían de pie. El corto se acababa 5-7 minutos y la gente se iba. Entonces yo decía, esto no puede ser así, la gente tiene que sentarse y parcharse a ver la peli. Por más que sea una peli jamundeña, una peli de uno, la gente tiene que sentarse a verla. Pero para eso había que hacer algo más larguito. Entonces la peli de 20 minutos, había gente que se mamaba los 20 minutos parada y a mí me daba mucha rabia, me insultaba. Entonces dije, con mis amigos dijimos, vamos a hacer algo que sobrepase la hora. Y entonces ahí hicimos el guión, nos inventamos al negro Yotuel y la leyenda pues de anécdotas que me sucedieron por ahí callejeando a las 3 de la mañana. Parte de la vida de esa época de salir en Jamundí, el Jamundí de esa época, la vida nocturna de Jamundí de esa época que era diferente a la de ahora, pero todavía se siguen pasando cosas muy parecidas. Entonces creamos una peli que se llamó En Caso de Emergencia, donde yo cogí a todos los amigos, los más cercanos de la rumba, de la noche, de las borracheras, y armamos ese combo e hicimos esa peli con mucho sufrimiento. Lo hicimos con una camarita, una mini DV Handycam. En la época pues la gente la usaba para turismo, ¿no? Y era chiquitica y era, o sea, uno se la metía en un canguro, llegaba al lugar a grabar. Yo tenía amigos que estaban en la cinta de ser actores y estos manes, no sé, por lo menos hacían anécdotas. Estábamos grabando en la pradera, en ese tiempo la situación estaba complicada, la inseguridad pues, que es constante. Y entonces estábamos en la pradera como a las 9 de la noche porque el actor trabajaba, salió del trabajo en Cali, llegó tarde. Estábamos grabando la escena y de pronto la escena era el man con una pistola apuntándole al otro y diciéndole, ¡te voy a matar! Pero entonces este man estaba tan metido en el papel que lo gritaba durísimo y entonces la gente, los vecinos pues llamaron a la policía y estábamos en plena grabación y nos llegaron 2 motos por lado y lado, manes vestidos de civil. O sea, si llegan 4 policías en motos vestidos de civil, uno no piensa que son policías, uno piensa que no sé quién será. Y llegaron sacando armas y ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, yo me vi ahí acabado. y bueno, al final eran policías, les dijimos, vea, estamos haciendo una peli. En ese tiempo era complicado, nadie entendía eso. Nadie copiaba, a la gente le parecía raro, éramos los locos de Jamundí haciendo una peli. Luego la hicimos y el problema era mostrarla, ¿dónde la vamos a mostrar? En ese tiempo, la Casa de la Cultura que a mí me encantaba, que era el Solar, la cerraron para hacer otra cosa en el gobierno de Sicachá. Eso estuvo como 3 años sin Casa de la Cultura Jamundí.
Y entonces en ese momento ya terminada la peli a inicios del 2007, había que buscar un espacio en donde mostrarla y yo pues no sé, o sea, uno era un pelado ahí que solo se la pasaba era rumbeando y jodiendo por ahí, soñando cosas. Pues no sé, yo fui al Litecom a hablar con una ex profesora mía del colegio y le dije que si me prestaban el patio del Litecom para sacar los pupitres, no sé, por ahí prestado nos íbamos a conseguir un videobeam, pero había como complicaciones y un día un señor muy amable nos propuso que usáramos el auditorio del Hospital Piloto. Yo no tenía idea que eso había un auditorio lo más de bonito en esa época, y ahí hicimos 2 funciones, cobramos, no me acuerdo, como 1.500 la entrada en esa época, y pues fueron, no sé, como cada función como unas 40 personas, y pues más que todo lo que han pasado con mis películas es como un amarillismo de la gente. La gente dice, bueno, vamos a ver esa babosada, vamos a ver qué mafufada hicieron estos manes, y la gente va más como por ver un ridículo, y al final uno termina superando las expectativas. Entonces, como que uno nunca logra altas expectativas, sino que uno logra es como que la gente, vamos a ver qué se encuentran, y ven una cosa que los sorprende, los entretiene, y luego ya ahí es cuando ya la gente sale diciendo, marica, yo me esperaba algo peor, pero la verdad me sorprendió. Y en últimas, pues esos siempre son los comentarios, nunca hay como una vara alta del público, sino que la gente agradece y valora el espacio o ese retrato jamundeño que uno les hace, y en el 2007 logramos eso, para que ya después un amigo hiciera una inversión en DVDs, cajitas de DVDs y la carátula, y el man empezó a venderle esa película como a 10.000 pesos a cada persona, y bueno, yo me fui para Argentina y dejamos esa semilla ahí sembrada, que luego ya 2 años después yo regresé, ya existía Facebook, y bueno, ya había todavía gente que recordaba esa peli, y fue muy chévere, pues, o sea, la publicidad era salir a medianoche pegando afiches en los postes, unos afiches que sacábamos en San Nicolás, a lo pobre, o sea, todo era cero plata, cosas prestadas, la gente perdía amigos o gente se emputaba conmigo porque me prestaban el carro para una escena y me decían, te lo presto media hora, y nos demorábamos 2 horas porque los actores se equivocaban horrible, y yo le devolvía el carro 2 horas después sin gasolina, y esa persona dejaba de hablarme, y yo llegaba a mi casa y cansado me ponía a llorar porque perdí un amigo por hacer una película, y ya luego era muy bacano que la persona iba a verse la peli y como que me volví a hablar feliz porque la peli quedó chévere. Entonces son sacrificios, pues, por nada, pues, por solamente cumplir sueños que uno se traza, o simplemente obsesiones. Listo, Juan Manuel, muchísimas gracias. Yo creo que ya para ir cerrando y siendo muy breves porque pues este evento continúa, quiero que por favor hagas una invitación muy corta de lo que va a ser mañana. Mañana se va a proyectar una de tus películas. Me atrevería a decir que la última que hiciste aquí en Jamundí, que fue Rogelio en el 2014. Así que porfa, da tu cuña para poder invitar mañana. Bueno, mañana vamos a presentar la última peli que hicimos, una peli que se llama Rogelio. Es una peli hecha también aquí con amigos jamundeños, gente que conocí hace 7 años y hoy todavía los llevo en mi corazón porque hicieron parte de ese proyecto. Es un proyecto muy bonito. Mañana se presentará en la biblioteca, están todos invitados, creo que a partir de las 4 de la tarde, si no estoy mal. Entonces, pues, para que vayan y de pronto tengamos un espacio ya para hablar puntualmente de esa película que tiene cosas muy interesantes. Nada, un placer poder estar aquí. Nuevamente gracias a ti y a toda la secretaría, y bueno, ojalá esto sirva para que hagan más pelis aquí en este municipio. Gracias. Gracias.